Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más de En Corto. En esta ocasión hablaremos de un problema que preocupa y que lastima a la sociedad y que parece ir creciendo en nuestro país, el de la violencia de género. Un problema que queda comprendido dentro de los altísimos niveles de violencia que se viven actualmente en varias regiones del país, pero que tiene, por supuesto, características muy particulares. Para introducirnos al tema, estos datos. Los presuntos delitos de feminicidio se han convertido en tendencia nacional en los últimos 5 años en México. En 2015 se reportaron 411 casos, 602 en 2016, en 2017 741, 891 en 2018 y ya para 2019 se reportaron 976 casos. En 2019 fueron asesinadas 277 mujeres en Baja California. 29 de estos casos fueron feminicidios. En el mismo año, Tijuana fue el quinto de 100 municipios con delitos tipificados como feminicidio. Mexicali ocupó el número 38, Ensenada se colocó en el número 73 y Playas de Rosarito quedó en el número 74. En lo que va de 2020, nuevos casos han acaparado la atención de la ciudadanía. La noche del viernes 10 de enero, una mujer fue asesinada por su cónyuge en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia obrera en Tijuana. La madrugada del 1 de febrero, una mujer fue lesionada en el cuello, tórax y ojo izquierdo por su pareja. La agresión ocurrió frente a su hijo menor de edad. La víctima, afortunadamente, salvó la vida. El 5 de febrero, Maritza Karina, de 21 años, fue encontrada calcinada junto a 2 cuerpos más en el ejido Francisco Villa en Tijuana. La tarde del viernes 7 de febrero, en Mexicali 3 mujeres fueron asesinadas en el interior de una vivienda. El 8 de febrero, Genoveva fue asesinada presuntamente por su pareja, dentro de una empresa en la zona de Otay en Tijuana. El mismo 8 de febrero, fue localizado el cuerpo de Marbella, en un basurero de la colonia El Tecolote. La suma de estos casos detonaron el repudio de la comunidad por las muertes violentas de mujeres en la entidad. Noticieros Televisa, Alberto Gómez. Es difícil y tal vez hasta inapropiado medir un problema de esta naturaleza por números, pero estas cifras nos dejan ver cuál es la magnitud del problema que estamos viviendo actualmente en nuestro estado y en nuestro país. Para analizar y para ventilar este asunto, que es sin duda importante, invitamos en esta ocasión a nuestro estudio a la doctora Gabriela Navarro. Ella es extitular del Instituto Municipal de la Mujer. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Al licenciado Carlos Rafael Flores, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. A la maestra Mónica Gómez Llanos Juárez, presidenta de la Barra de Abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a mi compañera, la licenciada Selene Reynoso, reportera de Televisa California, es quien ha dado cobertura a gran cantidad de casos relacionados con la violencia de género. Gracias por estar aquí, Selene. Gracias. Quisiera comenzar que nos ayudaran a exponer de qué tamaño, de cuál es la gravedad del problema de la violencia de género en Baja California según su óptica particular. Gabriela, Pues por favor. tenemos datos estadísticos que nos refieren que el 75% de las mujeres, 76% de las mujeres en Baja California mayores de 15 años han tenido cuando menos un episodio de violencia en el transcurso de su vida. Pero también hay datos que nos arroja el mismo Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que hay un 75% de mujeres que no se atreven a denunciar y que hay una impunidad. Seguimos teniendo unas cifras ocultas, pero además la violencia generada hacia las mujeres en la actualidad y hacia también a las mujeres trans está cada vez más cruel, ha subido de niveles. Vemos cómo hasta las desollan, cómo las tiran, las exponen, y precisamente ese es uno de los elementos que tiene el tipo penal de feminicidio, o sea, la exposición. Y luego si vemos que hay una relación en muchas ocasiones, por lo menos en un 40%, tienen una relación con la persona, con el agresor. Entonces, ese es otro elemento que nos puede llevar a ver la figura del feminicidio, como lo tiene contemplado nuestro código actual. Sin embargo, pues hay por ahí voces que dicen que no debe de existir como figura sino el feminicidio, sino un homicidio agravado. Sin embargo, quitarlo sería tanto como invisibilizar aún más lo que está sucediendo y que continuara la impunidad. Creo que más allá de quitar figuras jurídicas, creo que es más preparación por parte de los primeros respondientes
en materia de seguridad pública. Y desde luego la sociedad también dejar de vivir en una indefensión aprendida, porque muchas mujeres no buscan ayuda y cuando buscan se encuentran con que no son atendidos con la debida diligencia y no les responden como esto. Entonces regresan al hogar y suelen ser revictimizadas. O bien, también aquí hay que plantear la necesidad de que nos unamos la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los gobiernos para poner un alto a esto. Y un alto a esto es uniéndonos, sensibilizándonos, habiendo espacios seguros para las mujeres, también en los comercios, como ya se ha establecido en algún momento. O sea, entonces podríamos pensar que la violencia de género no se da tanto dentro de un ambiente de inseguridad, sino más bien, en la mayoría de los casos, como lo señala, son personas cercanas a la víctima quienes ejercen esta violencia. Hay un porcentaje muy alto y vemos el expareja o la pareja, o se da la violencia. Hay un 37% de ese 75%, el 37% es dentro de la familia, es de alguien que tiene el deber de garante de protegerte y de cuidarte y sin embargo ejerce la violencia. Otro porcentaje es una violencia comunitaria, desde cuando vas caminando en la calle, te chiflan, te agreden, te tocan, que es la violencia comunitaria en los espacios públicos. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de ir a un cajero, tienen miedo de ir a un parque, pero también la violencia se da en los espacios laborales, se da en las escuelas, se da en las instituciones. O sea, hay un 75% ya conjuntamente todos esos espacios. ¿Podemos considerar entonces que tiene que ver también algo con la idiosincrasia? Tiene que ver con una cultura ancestral, pero precisamente lo que tenemos que hacer, lo cultural es aprendido. Luego entonces, ¿qué tenemos que desaprender? Entrar en una etapa donde desaprendemos y cambiemos esa cultura de machismo, de sometimiento, porque la violencia no es más que una forma de ejercer el control y el poder. Cambiar ese sistema de ejercer el control y poder por un sistema donde podamos comunicarnos, donde haya una igualdad de oportunidades, donde ni la mujer ni el hombre sean más que el otro, donde busquemos esa paz que requerimos como sociedad, dejar atrás el machismo. Y también creo que no nomás basta con que atendamos a las mujeres. Por otro lado, cuando hay hombres agresores, también hay que educarlos en qué es ser hombre el día de hoy, que es lo que conocemos como las nuevas masculinidades, para poder cerrar el círculo, no nomás a las mujeres, también a los hombres se les tiene que buscar una manera de que cambien ese concepto de que para poder ejercer el control y el poder debes de lastimar, dañar, golpear, insultar. Justamente para que caiga dentro del concepto de violencia de género, el agresor tiene que ser un varón, ¿no? Así es. Carlos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuáles son los casos más comunes de los cuales han tenido ustedes conocimiento? Bueno, nosotros como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo que llega a nosotros es, en efecto, muchas veces por el propio desconocimiento del alcance de un organismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos, se llega en un primer momento, pero sobre todo es cuando no se encuentran las respuestas en las autoridades, ante un primer respondiente, ante una autoridad investigadora, en este caso el propio Ministerio Público, que en ocasiones, y forma parte de los expedientes que hemos tenido en integración y que incluso nos han dado lugar a una importante recomendación a mediados del año pasado, que fue la Recomendación General 1 del 2019, que muchas veces no se está investigando con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado, con un enfoque interseccional de estas violencias en contra de las mujeres, y que desgraciadamente va en escalada. Ya lo veíamos en este video que se nos mostró hace unos momentos. Constituye un patrón sostenido que va a ir en escalada en las últimas décadas. Y nosotros como Comisión Estatal de los Derechos Humanos pues hemos estado muy puntuales en buscar por todos los medios a nuestro alcance ese conocimiento de las autoridades, porque hay un profundo desconocimiento muchas veces de sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tal y como lo establece el propio artículo 1 constitucional, con principios constitucionales muy claros de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que es un principio constitucional que viene muy al caso que hoy esas voces que se pronuncian por la desaparición, por derogar
el delito de feminicidio y proponer que se constituya como un agravante del homicidio, iría en contra precisamente de este principio constitucional de progresividad. No nos olvidemos que el contar ahora con desde 2012, tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de Baja California, con el delito de feminicidio, con el tipo penal de feminicidio, con conceptos muy claros para la tipicidad del mismo, que son en efecto conductas muy claras de violencia de género, ¿no? Y que requieren desde luego protocolos muy claros, que los hay. Existen protocolos latinoamericanos, los protocolos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar este tipo de delitos, desde la propia sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condena al Estado mexicano por no contar con diversos mecanismos, una propia sentencia importante y paradigmática en el propio seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del asunto de Mariana Lima Buendía, y que así lo digo con el nombre, porque precisamente formó parte de los mecanismos de reparación del daño, que se estableciera el nombre como una de las garantías de reparación para esta víctima. Maestra Gómez Llanos, en busca de justicia, ¿qué resulta mejor entonces? ¿Que permanezca el delito de feminicidio como algo especial o que sea considerado como un homicidio más? Mi opinión es que, como comentaba el licenciado Carlos, o sea, nos atendemos desde las reformas del 2011 a la reforma constitucional, donde se extendieron esos derechos humanos para todos, y uno de los principios es el de progresividad. Entonces yo creo este tipo de delito pues ha sido todo un caminar, un avance, como dice el antecedente también de Campos Algodoneros, donde se trató de mujeres en Juárez, que recibió el nombre de la sentencia por estar en un campo algodonero, jovencitas de edades de 15, 17, 19 años, y que fueron las que pudieron ser identificadas y pues fueron por las que se estuvo peleando y donde se condenó al Estado mexicano. Y el propio fiscal general, Gertz Manero, él mencionó que ha aumentado el 137% este tipo de delitos a nivel nacional. Entonces yo creo que es alarmante y es preocupante, y yo creo que debemos ver la manera de poder hacer, a lo mejor procesar legislativamente alguna cuestión que dicen que a lo mejor sea ambigua, algo subjetivo, volverlo más objetivo, que pueda ser llevado a la práctica y podamos ver que realmente se pueda sancionar a la persona que haya cometido este tipo de delito. Y yo creo que sí es importante que se respete y se continúe para defender los derechos de las mujeres, y con esa perspectiva de género. Y no únicamente me refiero pues a lo jurídico, sino también a todos los que intervienen, el personal, los psicólogos en las fiscalías, con una verdadera responsabilidad y sensibilidad hacia este tipo de personas. Ya mencionaban los primeros respondientes, que son pues, los agentes de la Policía Municipal generalmente, o alguna otra instancia policial, pero también mencionas ministerios públicos, seguramente. Sí, pues porque son los que integran las carpetas de investigación, y de hecho pues también hablamos de esos protocolos. Hay un protocolo que no es vinculante, pero es el más recomendable, donde se debe de observar esa perspectiva de género y ver todas esas particularidades para poder defender debidamente pues a las mujeres, que somos grupos vulnerables. Bueno, y toda esta violencia pues ha exacerbado a la sociedad. Hemos visto incluso un creciente movimiento feminista que también tal vez ha llegado a ciertos extremos, pero dicen, si no es de esta manera, no vamos a lograr llamar la atención de autoridades y de la sociedad. Selene, en tu experiencia como reportera, que has estado cerca de algunos casos de este tipo, ¿qué nos puedes platicar? Sí, pues se siente el dolor de la comunidad cada vez que uno sale a reportear este tipo de casos de feminicidios, que se ha hablado bastante, pero en estas últimas semanas, en estos últimos días todavía más. Tan solo el fin de semana pasado se registraron 8 asesinatos en contra de mujeres solamente en Baja California, y los más sonados fueron Marbella, es una estudiante de UABC, y también Genoveva, una mujer que fue asesinada en una reconocida empresa en la zona de Otay. Pero el caso que más ha indignado a la comunidad es en la Ciudad de México. Se trata de Ingrid, era una joven de 25 años,
y ha indignado bastante porque también en redes sociales circulan sus fotografías Sí, bueno. y son bastante desagradables. Entonces, recientemente escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estaba anunciando otro tema relevante para él, dejando a un lado el tema de los feminicidios. Entonces, esto nos deja mucho en qué pensar y pues sabemos que se necesita un cambio también pues del presidente Andrés Manuel Claro, López que Obrador. venga desde el gobierno también. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos platicando en corto sobre violencia de género. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estamos tratando un tema que es preocupante, que es difícil, pero que tiene un muy duro impacto sobre la sociedad, el de la violencia de género. Les preguntaba yo en la pausa, ¿cuántos de estos casos, hablamos más de 240 casos, esos 30 el año pasado de feminicidios, cuántos se habrán judicializado? ¿Cuántos habrán terminado con una sentencia? Gabriela, ¿tienes alguna idea? Sí, son muy pocos. Platicaba con una de las jueces del nuevo sistema de justicia y me comenta, ella tiene uno, dictó una sentencia, dice que con mucho trabajo puedo encontrar los elementos del tipo penal, pero es por la falta de una verdadera carpeta de investigaciones completa. Ciertamente las mujeres van y denuncian y en muchas ocasiones no se les hace caso, no se dictan las medidas de protección debidas. El expediente se queda ahí a la deriva y pueden ir 2, 3 veces. También puede haber mujeres, porque me tocó vivirlo en el Instituto de la Mujer, que iban y no les hacían caso y tenían hasta 5 carpetas de investigación en su haber y no tenían ni siquiera una orden de protección a su favor. Hoy afortunadamente el Senado aprobó las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las orden de protección que era por 72 horas, ahorita ya la está extendiendo a 30 días. Entonces, pero que hay que ratificarlos en el Poder Judicial. Hace falta mucha sensibilización y yo vuelvo a recalcar el tema de los respondientes. Quienes están al frente de las instituciones que van a atender estos temas deben de estar certificados. Hay normas que certifican la ECO 035, 035, la 55, que te habla de cómo tratar a una víctima de violencia, buscar cuál es la gravedad, el nivel de violencia que están viviendo, brindarle protección, mandarlos a algún albergue. Es decir, hay que buscar cómo protegerla y no esperar a que llegue un feminicidio. Cuando ya estamos hablando de una violencia extrema, a veces no llega al feminicidio, pero sí es una violencia feminicida. Hablar de unos porcentajes tan altos, más del 70% de mujeres víctimas de violencia, sí es algo que nos debe de preocupar y ocupar. Y es algo sistémico que tenemos que unirnos, como decía en un principio, la sociedad, el gobierno, las mismas instituciones, los grupos intermedios, que también tienen interés en que esto salga adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos haría falta para que se pudieran judicializar más? El término de feminicidio te habla de que haya violencia de género, que el homicidio sea por cuestiones de género, por odio, es un crimen de odio, es una figura jurídica especial. Que haya antecedentes, por ejemplo, que hubiera tenido el cuerpo, que se desprenda que hubo un abuso sexual, que tenga alguna lesión infamante o degradante en alguna zona erógena, que puedas acreditar que hay un vínculo con la persona, que te puede investigar todo su entorno, si fue tu pareja, tu expareja, tu jefe, tu maestro. Es decir, hay que investigar tus antecedentes, la relación que pudiste tener, si el cuerpo fue expuesto. Entonces, para poder llegar a concretizar todo esto, pues se necesitan los investigadores, antropólogos criminales, hacer una antropología de campo, estudiar tu entorno, preguntar a todas las dependencias si en alguna ocasión fue esta persona a buscar ayuda. Entonces, todo esto requiere de mucha dedicación, mucha capacitación por parte de los impartidores de justicia. De voluntad y de recursos. Y recursos sobre todo. Entonces, es más fácil
quitar el término de feminicidio y se priva de la vida y eres mujer, nada más te lo agravo. No, no se trata de eso, se trata de visibilizar algo que, como decían mis compañeros, que ya lo mencionaba la Corte Interamericana desde el 2009 en su sentencia. Le dicen, México, ¿qué estás haciendo con tus mujeres? No estás haciendo investigaciones. ¿Dónde está el Centro de Justicia para Mujeres que también nos comprometimos desde 2017? ¿Dónde está la capacitación, los protocolos de atención de la Policía Municipal para casos de víctimas de violencia? El personal que está en las procuradurías debe ser personal con un perfil determinado. A lo mejor tú traes dentro de tu haber un tema de violencia que has vivido o que estás ejerciendo. ¿Cómo vas a responderle a una mujer víctima de violencia si tú misma no has solucionado tu problemática? Entonces, también tiene que ver con perfiles de las personas que van a estar al frente. Claro, lo que es increíble es eso, que las ignoran. Porque estamos hablando no solamente de feminicidios, sino también de otro tipo de agresiones, que puede ser agresión psicológica, algún tocamiento en la calle o en el transporte. Patrimonial, agresión verbal, económica. patrimonial, exactamente. ¿De quién es responsabilidad? Desde luego, pues es el Estado el que debe garantizar la integridad de todos los ciudadanos y en este caso de las mujeres. ¿De quién es la responsabilidad? Las violencias por razones de género, desde luego, tienen una causa estructural y, como lo decían al principio del programa, hoy vemos que en gran medida estas agresiones vienen desde el entorno familiar, ¿no? Ahí están los datos estadísticos que reflejan muy claro esta situación, pero que en efecto no se trata únicamente de la violencia feminicida, que es la más alarmante, desde luego, la forma más extrema de violencia contra una mujer, pero también son las violencias, como tú dices, en la calle, la violencia digital, la violencia laboral, la violencia en muchos ámbitos, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro en materia de derechos humanos, la responsabilidad, por supuesto, recae en el Estado, que ha estado desde hace muchos años siendo reactivo a estas situaciones a partir de recomendaciones de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de recomendaciones emitidas a partir de organismos no jurisdiccionales, como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros, por nuestra parte, vamos por la capacitación, por la profesionalización de ministerios públicos, de quienes integran hoy la Fiscalía General del Estado, para que se investiguen estas circunstancias y elementos del tipo penal de feminicidio, como bien lo expuso la doctora Gabriela Navarro, que tienen que ser sin duda con perspectiva de género, pero que además se tiene que investigar todas las circunstancias aledañas al entorno de las personas, tanto de la víctima como de los presuntos, para que se pueda acreditar este delito, ¿no? Que hoy no está siendo judicializado, no está llegando a buen puerto a una sentencia. Los escucho, estamos hablando del debería ser, ¿verdad? Pero no de lo que realmente es. Maestra, ¿cuál es la vía correcta de una mujer que considera que ha sido víctima de algún tipo de agresión para procurarse justicia? Pues sí, debe presentar su denuncia ante ahora ya la Fiscalía y se debe dar el seguimiento correspondiente. Regularmente pues toman la declaración, posteriormente va a haber testigos, inmediatamente a ella la envían para exámenes psicológicos regularmente. Y pues ya así es como se va integrando esa carpeta, pero como hemos estado mencionando de que a veces no hay el personal capacitado, a veces en la misma falta de sensibilidad del personal las asustan a las mujeres y desisten de seguir acudiendo a los citatorios. Pues me tocó, no era feminicidio, pero fue de una agresión sexual de una persona que yo conozco y la psicóloga la atendió con toda falta de sensibilidad y al contrario, la asustó que la persona ya no quiso regresar. Ya tiempo después, ya reinició con su carpeta de investigación y ya afortunadamente esta persona ya no está ahí, pero digo, ese es uno de tantos ejemplos de lo que sucede. Entonces la gente por eso dice, ¿por qué no se judicializa? ¿No? Pues porque van viviendo un calvario desde que primero sufren la agresión y después tener que integrar la carpeta de investigación para que finalmente se consigne a la persona. Imagino que si es tan complicado que primero sea tipificado como un feminicidio, en el caso de que alguien le prive de la vida a otra persona, una mujer en este caso, pues casos menores con mayor razón, ¿no? O sea, no les hacen caso.
No, entonces creo que sí es muy importante esas capacitaciones, que no nos neguemos, sino únicamente las personas de las fiscalías o las autoridades, sino también nosotros como sociedad, como asociaciones, poner nuestra parte y también ser capacitados y entendidos de esta gran problemática y ver cómo podemos aportar pues a nuestra Tijuana, a nuestra Baja California. Sí. Selene. Así es, hemos visto que, bueno, sabemos que el gobierno del estado tiene pues la responsabilidad de proteger a las mujeres. Sin embargo, también como en nuestra experiencia hemos visto que el gobierno del estado tiene un rezago importante de trabajo, hace falta personal y no puede atender a las mujeres, como lo dice la abogada, hasta las asustan mejor para que no tengan que atender estos casos. Sin embargo, también hemos visto a las mujeres muy ocupadas, madres solteras, trabajan, los niños están inmersos en la tecnología y son factores que afectan a las familias, el núcleo familiar. Exacto, en esta normalización de la violencia, que es una cosa terrible, me imagino que para una mujer ir a reportar algo que ella ya percibe como si su pareja es un agresor en potencia, por ejemplo, si no ha ocurrido la agresión, no va a pasar nada, ¿no? Así es. Sí, lo que hay en los estudios que hay en relación a esto es cómo se sienten impotentes y ven la impunidad. Entonces esa impunidad las desanima a ellas y a los agresores dicen pues no va a pasar nada. Entonces siguen cometiendo los delitos y pues no lo logramos detener. Los casos que llegan a la Comisión de Derechos Humanos son aquellos en los que ya nadie les hizo caso. Es correcto. Es como la última instancia. Muchas veces así acuden las personas cuando han tocado muchas puertas de autoridades gubernamentales, de organizaciones, de organismos, y al no encontrar alguna respuesta acuden a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Otras más lo hacen de primera mano. También las propias organizaciones de la sociedad civil organizada muchas veces les orienta a que acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y brindamos acompañamiento a las víctimas, a las presuntas personas agraviadas, al Ministerio Público o a cualquier ente gubernamental, ya sea por una orientación jurídica, por una gestión o para presentar su denuncia, pero también hacemos esa solicitud de medidas de protección de las que se hablaba aquí en la mesa. Estas medidas de protección que son importantísimas, pero son importantes que no que se soliciten o que se acuerden, sino que se adopten, que haya una realidad, una medida de protección para las mujeres que pueden ir desde un número de emergencia, un botón de pánico, hasta llegar a seguridad personal por las amenazas o por haber sido víctima ya de algún delito y que esté corriendo peligro su vida, ¿no? Para evitar daños de difícil o de imposible reparación para cualquier persona. Sí. Aquí yo creo que estamos hablando de aquellas que se atreven y todavía se topan con pared, pero estamos hablando de un porcentaje mucho más alto de aquellas que no se han atrevido, que aquellas que no buscan ayuda, aquellas que están inmersas en un círculo de la violencia, aquellas que ese círculo de la violencia que hablaba Leonor Walker, que es primero te grito, después te ofendo, te aíslo, luego te golpeo, pero luego viene ese perdóname, te regalo flores y viene esa luna de miel y empieza otra vez el círculo de la violencia hasta que puede llegar a terminar en un feminicidio. Yo le voy a que esas mujeres salgan de ese círculo de la violencia, dejen esa indefensión aprendida. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Pues transmitir la voz que la violencia no es normal, que debemos desaprenderla, que tenemos que buscar una vida libre de violencia para todas las personas, no nomás para las mujeres, porque de alguna manera quienes viven, los niños y las niñas que viven en un hogar donde se ejerce violencia, ¿qué le estamos enseñando? Que la violencia es normal. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Esas niñas, esos niños van a pensar que la forma de extender su amor, de controlar y demostrarlo es a través del ejercicio de la violencia. ¿Y qué están aprendiendo las niñas? A vivir en la violencia, entonces se convierte en una indefensión aprendida. Tenemos que romper esos círculos. Una denuncia, por ejemplo, de un familiar o de un vecino, ¿tiene algún futuro? Tendría que ella declarar, tendría que certificarse, pero sí ofrecerle nuestra ayuda. Siempre que escuches un grito, que veas, sobre todo en la violencia en la que se vive dentro de la casa, es muy difícil que ellas se den cuenta de qué tan mal están viviendo. Tan así que tenemos los hospitales llenos de mujeres con colitis, gastritis, abortos espontáneos,
Y algo más, o sea, mujeres que inclusive están incursionando en la droga como una forma de aminorar el impacto de la violencia que están viviendo. Es ofrecerles nuestra ayuda hasta donde podemos llegar, hasta donde la mujer nos los permita, pero siempre aquí estoy, no estás sola. ¿Las leyes están hechas por hombres para hombres? ¿No está? ¿O están cambiando las cosas? Ya había mencionado algunas reformas. Sí, sí, se ha tratado de cambiar y de hecho los protocolos que se establecen por la Suprema Corte es lo que se busca, el que los jueces cuando dicten sus sentencias revisen y analicen si realmente esa ley que se elaboró fue con una perspectiva pues o machista o en relación al hombre. O sea, la verdad sí vamos muy atrasados en esos temas. De hecho, estábamos en el análisis sobre seguridad social y guarderías, que a un hombre era al revés, ¿no? Porque estamos hablando de igualdades, que no tiene que ver con el tema, pero sí porque se analiza eso. O sea, se había hecho esa ley nada más para proteger a la mujer porque era la que no trabajaba. Ahorita ya nuestras condiciones ya cambiaron y se declaró inconstitucional una ley porque se había privado a un niño de guardería porque el papá no se le quería dar al papá ese derecho. Entonces, es paso a paso, vamos despacio, pero yo creo que tenemos que seguir uniéndonos entre todos para poder lograr que se rompan todos esos esquemas. Claro. Claro, el que las mujeres hayan ido ganando poco a poco espacios de representación, el espacio en los congresos, en el propio Congreso de la Unión, en los puestos y posiciones de poder, no únicamente en el ámbito público, sino también en el privado, pues ha permitido también que se traduzca en una realidad, pues mejor legislación. Pero aquí lo importante es que se traduzca del papel a las acciones, esta legislación, estos protocolos que en verdad se lleven a cabo y se ejecuten. Vamos a hacer una pausa. Yo les pediría cuando regresemos hablar de los orígenes, cuáles son las causas de esta violencia de género en medio de este ambiente de violencia que vivimos en el país. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso. ¿De dónde viene toda esta violencia? Se debe de gestar de alguna manera en el núcleo familiar, pero también la sociedad empuja de alguna manera o le permite esta misma impunidad o esos roles machistas que todavía prevalecen en nuestra sociedad, pues permiten que todo esto ocurra, ¿no? Yo creo que tiene que ver con nuestra cultura, una cultura de machismo, donde el hombre era el dominante, donde todo se hacía en función del hombre, el hombre era el centro del universo. Han cambiado definitivamente, hemos ido avanzando, avanzando desde el momento en que en la época antigua las mujeres no tenían, eran cosas, no tenían ningún derecho. Hemos avanzado, después le dieron la facultad de votar, después le dieron la facultad de trabajar, después de usar anticonceptivos, y hemos ido evolucionando poco a poco, pero se ha tenido que, lo que tenemos o camino a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es producto de la lucha de muchísimas mujeres que nos han antecedido. Y en esos términos, la sociedad mexicana ha ido siempre detrás de otros países, ¿no? Sí, definitivamente. Si nos comparamos, por ejemplo, con Finlandia, Finlandia es uno de los primeros países que está certificado en el tema de igualdad, pero desde fomentar la paternidad responsable, por ejemplo, que el cuidado de los hijos, Finlandia les da 6 meses de incapacidad tanto al padre como a la madre para que fomentar la paternidad responsable. Pero también tiene que ver, tenemos un marco normativo increíble. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener la sensibilidad, educarnos y no ser permisivos, darnos cuenta que la violencia no es normal, que tenemos que desaprender. Y ahí te recordando, dentro del marco normativo es algo que el año pasado se propuso y se aceptó en Cabildo, una reforma al bando de policía y gobierno, donde aquella persona, aquel hombre que fuera encontrado molestando a una mujer en vía pública, tocándola, chiflándole, molestándole, el salario mínimo fuera hasta 40 días de salario mínimo, pero lo podrías conmutar si te daban una terapia en nuevas masculinidades para que aprendieras cómo ser un hombre, cómo
cómo los hombres de hoy no tienes que faltarle respeto a las mujeres. Y iba a ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Departamento de Prevención del Delito. Hasta ahorita, pues volvemos a lo mismo, falta presupuesto, falta personal, pero es una buena idea para que también los hombres se vayan haciendo conciencia. Y no es una lucha en contra de los hombres, es que ha sido así transmitido la cultura, tú eres el que dominas y las mujeres tienen que estar en una relación asimétrica de poder respecto de ti. Entonces hay que cambiar esa cultura. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Pues cada uno poniendo algo de nuestras partes, porque si no, estamos enseñando a nuestras hijas y nuestros hijos que eso es normal. Así es. Sí. Sí, yo recordaba también, o sea, en relación a las alertas que se tienen que lanzar, la ámbar o la alba, y muchas veces los funcionarios, o bueno, de las jóvenes, no, primero es que a lo mejor se fue con el novio, o bueno, a lo mejor porque tal otra cuestión, pero que no se accionan en esas alertas que son vitales en las primeras horas y que se deben de acelerar inmediatamente. Es parte de nuestra cultura también, o sea, el pensar de esa manera, que el novio, o que por esta razón, o a lo mejor se fue pero regresa. O sea, tenemos que cambiar esa forma, ver la importancia y la gravedad del asunto que estamos viviendo para ser sensibles a esto. Claro. También como las jóvenes desaparecidas o que son asesinadas y dicen luego como a lo mejor estaba con un narco, y luego empiezan como a hacer ese tipo de... A desacreditar. A minimizar. Minimizarlo, sí. Y aquí yo creo que también hay que hablar de un tema. Cuando he tratado a mujeres víctimas de violencia, en un gran porcentaje, creo que más de la mitad, en el momento detonante de la violencia ha estado presente el alcohol y las drogas. Tan así que en las llamadas de emergencia al 911 se dan los fines de semana, en días festivos, después de un partido de fútbol, de béisbol. Entonces quiere decir que también tenemos que combatir esa otra área que es el uso y el abuso de las drogas y el alcohol. Sí, pues sí. Es más fácil perder los estribos y la razón si no está uno en 5 Que no es el origen, pero sí es el detonante. Exacto, claro. Sí, pues facilita las cosas. Así es. ¿Algo que quieran añadir? Sí, por supuesto, se tiene que trabajar sobre la educación y la cultura en general para identificar estas causas estructurales de una sociedad, por supuesto, machista, misógina, en la que está normalizada esta violencia, donde vemos hoy cómo en este momento, mientras estamos aquí abordando el tema, se debate en muchos espacios, en redes sociales, entre si esta violencia en contra de una mujer se debió a cómo vestía, se debió a sus conductas, a su entorno, ¿no? Como se planteaba aquí en la mesa, en vez de identificar esas causas estructurales y atenderlas, ¿no? Pues yo nada más mencionar, pues de las que fallecieron recientemente, sí conocí yo a Marbella, como le comentaba en una de las pausas, que me tocó conocerla por una de sus hermanas. Ellas venían de casas hogares que habían sido, pues, sufrido mucha violencia, abusadas, y ver el que ellas poco a poco fueron saliendo adelante con mucho ímpetu, con muchas ganas de esforzarse, de hacer algo en la vida, y ya estando ella en la escuela, en la Facultad de Derecho, y enterarme que le pasó este hecho, la verdad sí conmovió mucho mi corazón. Pero igual todas las demás mujeres que tienen nombre, que tienen familia, que tienen gente que las conocía y que también han sido lastimadas por estos hechos, creo que sí nos tenemos que poner a trabajar para ver cómo solucionamos este problema. O sea, ella ya había sido, ya era una víctima. Sí, ya había sido, yo fui testigo cómo avanzando, esforzándose, trabajando, y ahí iban caminando, ¿verdad? Y este hecho tan terrible, pues, que las va a marcar de por vida, ¿no? A toda la familia. Aparte, si ya era víctima, como dices, de violencia, ahora pues le costaba más trabajo identificar la violencia si estaba en una relación también. Por eso también es importante el Centro de Justicia para la Mujer en el Estado, para que se atrevan a denunciar y para que también lleven un acompañamiento por medio de las autoridades. Yo quisiera preguntarles a ustedes tres, como mujeres, ¿ustedes toman alguna medida particular ahora más que antes para protegerse, para evitar exponerse a un acto violento? Pues yo en lo particular, por ejemplo, tengo hijas jóvenes y la verdad que me da miedo que salgan. Si vas a agarrar Uber, mándame la ubicación, dónde estás, con quién que voy a salir. Y no es que sea controladora, es que sí te da miedo lo que está pasando. Sí estás actuando de manera diferente,
y también entendiendo con quién estás, con quién vas a salir. Ver también que hay un tema que ojalá tuviéramos la oportunidad de tocar, la violencia en el noviazgo, que ahí es un detonante. Si te regalo un celular, a lo mejor no es porque te quiero, es porque quiero estarte controlando, no te vistas así, las bromas hirientes, el menosprecio, las burlas, ahí estamos ahí un foco rojo para esa pareja, ese novio, esa novia, a propósito de este mes de febrero, pero sí tienes mayores cuidados respecto a las personas. Y la violencia comunitaria también es algo que nos preocupa también. Hay muchos estudiantes desde que les toman fotografías abajo de la falda. ¿Quién les dijo? Y hay temas, por ejemplo, comentaba con un grupo de hombres y les decía, ¿por qué hacen eso? Es que es patrimonio cultural el que tú le chifles a las mujeres, el que les digas piropos o que les digas cosas. ¿Y quién les dijo que a las mujeres les gusta, les incomoda? Estás atentando contra su dignidad. Y si te pones y no hay estadísticas reales sobre la violencia comunitaria, que es otro tema, pero si platicas con 10 mujeres, por lo menos 9 te van a decir que en algún momento les fue ferido un insulto en la calle o las tocaron o en un camión o desde que van se te repegan, se masturban en un camión. Es decir, la violencia está presente en todas las esferas. Por eso hay que poner mucha atención. ¿Y qué haces desde tu espacio? Educar, transmitir, poder posicionar esto no tiene que seguir así. Yo estoy seguro que cada uno de nuestros espacios, quienes estamos aquí, y el objetivo yo creo que de este programa es que transmitamos que tenemos que hacer algo, que no nos podemos quedar calladas. Sí, si los piropos en algún tiempo, algunos pudieron ser alguna cuestión hasta simpática, dejaron de serlo con estos niveles de violencia que estamos viviendo. Sí, y yo igual tengo mi hija adolescente, también está cursando segundo semestre de Derecho y sí, o sea, extremando precauciones y mostrándole los ejemplos de lo que puede pasar y que tienen que tener más cuidado. El Uber de noche definitivamente no, o sea, tenemos que extremar cuidados. También en las redes sociales vemos cómo se han extendido redes en el sentido de que se cuiden, de que te vas a acompañar. Este tipo de sistema, yo digo, bueno, es también correcto, pero pues no es por lo pronto una solución de saber que te están acompañando otras personas para que no sufras la violencia, pero pues lo tenemos que combatir también. Así es, por mi parte, yo siempre tengo que estar avisando a mis familiares donde estoy. Tengo 2 hermanas, una de 18 años, otra de 23. Van a la universidad y me da miedo de que les pase algo y siempre estamos en comunicación, es lo que hacemos. Y yo creo que sí debería a la vez la autoridad de considerar levantar la alerta de género, que sería muy importante para Baja California. Ese es un punto bien importante, el de la... A ver, Carlos, querías añadir. Si me permites abordar también la pregunta, yo no soy claro, mujer, desde luego, pero sí tengo las mujeres de mi hogar, en mi entorno, mi esposa, mis hijas, mi madre, mi suegra, mis compañeras de trabajo, mis alumnas de la universidad, en donde extremamos precauciones, ¿no? No dejamos de abordar estos temas, de tenerlos siempre muy claros, enviarnos la ubicación en tiempo real, en todo momento, ir acompañados. Yo en lo personal, claro, les aviso, ¿no? a mis compañeros de trabajo, incluso a mis alumnos de la universidad, cuando sé que al terminar la clase de las 10 de la noche van a tomar un Uber, me espero que ya se subieron, pues vámonos, ¿no? Ya te quedas con un poquito más de tranquilidad, no al 100% desde luego, con la certeza, pero las situaciones y circunstancias que se están viviendo, como lo decía la licenciada. Mencionaba Selene, me parece un tema que no quería dejar yo fuera, el de decretar la alerta de género. Generalmente las autoridades se resisten porque el primer paso es reconocer que tienen un problema en este sentido. Entonces, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es el miedo a que si feminicidio como que implica que no estoy respondiendo. Y precisamente cuando se ha dictado en la alerta son más de 85 municipios que se les ha dictado, 3 estados donde hay se le ha dictado alerta de violencia de género hacia la mujer. Hay 7 pendientes, 7 en los que no se dictó, entre ellos Baja California cuando se promovió en el 2015, pero se le emitieron 14 recomendaciones. Entre ellas las recomendaciones es la creación del Centro de Justicia para Mujeres, es la creación de protocolos, la ley de igualdad, un programa de igualdad, el sistema estatal de prevención, atención, que se ha ido cumpliendo poco a poco, pero no ha funcionado, lo cual quiere decir que cualquiera organización de la sociedad civil debidamente constituida
o una comisión defensora de derechos, comisión estatal o nacional o un organismo internacional, puede volver a solicitarla debido a la violencia que se está generando. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues mayores recursos, medidas emergentes de protección, o sea, que todo el Estado se vuelque en hacer todo lo necesario para que cese la violencia de género. Creo que tendría que analizarlo una organización civil o un organismo defensor de derechos humanos constituido para que se analice a través de la CONAVIN, de la Secretaría de Gobernación, porque no cualquiera, un particular no puede solicitarla, ni tiene que ser un organismo defensor de derechos humanos o un organismo... ¿Algún comentario final? Tenemos ya un par de minutos. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos, por supuesto que consideramos esto un mecanismo importante para atender la situación y estamos en el análisis, desde luego, de esto que se define como el conjunto de acciones gubernamentales para atender de manera emergente y enfrentar y erradicar la violencia, pero que tendría en todo caso que ir acompañada de una serie de políticas públicas articuladas entre todos los órdenes de gobierno, incluso a través de los mecanismos y sistemas ya instalados de gobernanza o por instalarse, pero sobre todo de que voluntad funcionen. política. Así Volvemos es. al punto. Sí. Y yo igual como asociación había comentado, ¿no?, la preocupación de nuestras compañeras, no queremos un Ciudad Juárez aquí en Baja California, y que ojalá que con el apoyo entre todos se pueda, si es necesaria la alerta de género, que se libere inmediatamente para poderse medir los territorios de mayor peligro y todas las mujeres estemos seguras en la mejor medida. Sí, yo creo que las autoridades deberían de pensar en cuidar vidas y no de que es un desprestigio levantar la alerta de género. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Navarro, Carlos Rafael Flores. Gracias. Mónica Gómez Llanos, gracias, licenciada. Selena Reynoso, muchas gracias por haber participado en este panel. Estamos seguros que de alguna manera dejamos información y pues elementos para la reflexión y las acciones, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos en la próxima edición de En Corto. Les recuerdo, se transmite a las 11:30 de la mañana el sábado, con 2 repeticiones, a las 9 de la noche del mismo sábado y a las 12:30 del mediodía el domingo. Gracias. Hasta la próxima.